Bueno, ya estamos grabando la clase. Bienvenidos también a todos los que nos veáis en diferido, ¿vale? Seguir respondiendo a la encuesta, ¿vale? Veo que está ahí, por ejemplo, la moda, ¿no? En el asequible. Nadie la ve muy fácil, ¿vale? Algunos realmente me ha sorprendido, algunos y algunas, y diría que bastantes, ¿no? El nivel que se ha llegado incluso más allá de lo que la actividad requería, ¿no? Y eso, pues, oye, es buena señal de que no solo estamos percibiendo y aprendiendo, sino que además estamos desarrollando esa parte nuestra, ese componente investigador que nos lanza a hacer un poquito más de lo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces, pues eso es maravilloso. Así que, vale, pues tenemos ahí entre difícil y asequible. Ahora, bueno, un minutito más, mientras se termina de incorporar toda la gente. Recordaros que tendremos dos clases de refuerzo más, ¿vale? Asociadas con las actividades. Tenemos pendiente también el tema del laboratorio, ¿no? Que bueno, sí, va a haber una reorientación para que sea también más productivo. El laboratorio se hacía antiguamente eh, pegado a la actividad uno, ¿no? Pero no con la actividad, no ligado a la actividad uno, ¿no? Digamos que es como algo que amplía la actividad uno. Dice Cristian, hola a todos, primera vez que veo con el profe cuando venía con otro. Quizás fui cambiado de grupo, es normal. ¿Te refieres a que mi cara es nueva para ti? Sí, señor. Pues no te, ¿Cómo estás, no te profe? preocupes. Muy bien, Cristian, muy bien, no te preocupes. Es normal, es normal. A ver, esta asignatura estáis más de 1000 alumnos en total. Entonces, hemos tenido que hacer varios grupos y dentro de grupos, pues hay algunos, como es este, en el que tenemos un profesor, que es José Manuel, mi compañero José Manuel, que es quien imparte, ¿vale? Y un profesor que se encarga de la corrección, que ese soy yo, ¿vale? Por eso os decía al principio, no sé si te ha incorporado un poquito más tarde, pero os decía lo de que Bueno, estaré para la corrección de la actividad uno, la actividad 2 y la actividad 3 y los mira, exámenes, ¿vale? en el grupo, yo estoy trabajando. A Ok, ver, gracias. A ver, os voy a pedir que sí que silenciéis los micros, ¿vale? Y el que quiera que pida paso, habla por el chat, total libertad, ¿vale? Pero así no nos entra ruido de fondo y demás, ¿vale? Vamos a finalizar la votación, vamos a ir por partes, ahora respondo chat. Venga, compartimos resultados para que lo veáis, ¿vale? Asequible, término medio, ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Hay una persona que la ha visto extremadamente difícil, es normal, ¿vale? Siempre, pues, quien no viene del mundo de Python o no se ha metido aquí en estos jaleos antes, ¿vale? Pues, oye, lo puede encontrar con ese nivel de dificultad, ¿vale? Voy a ir respondiendo, Marbelis, enseguida te doy paso, voy a ir respondiendo un poquito vuestras preguntas. La he pillado difícil, porque pues eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que Python, quien no lo conoce, pues oye, pero luego veréis, una vez que le vayáis cogiendo el tranquillo, como hay muchas cosas para las que Python ayuda, ¿vale? Y eso, hace un encapsulamiento de muchos modelos y muchas cosas que son abstractos para vosotros y solo os tenéis que preocupar de esa hiperparametrización o simplemente entender la lógica y ya está, no hace falta programar ahí. Y por eso, pues bueno, ese nivel de abstracción ayuda. Edwin, José Manuel regresa. Claro que regresa, hombre. José Manuel no le ha pasado nada. José Manuel es mi compañero del grupo. Él se encarga de impartir, yo me encargo de corregir. ¿Vale? Vale, que siempre nos van a apoyar, Jesús Enrique. Esa es la idea. ¿Vale? Que estemos, que os apoyemos en todo lo que necesitéis. Ahora veréis, cuando recibáis la calificación, veréis la retroalimentación que yo os dejo, como os lo digo, que nosotros estamos aquí para ayudaros, para que aprendáis, para que vuestra experiencia sea lo mejor posible y para que el día de mañana quien va a empresa o quien ya está en empresa y quiere ampliar cosas, pues tengáis una preparación muchísimo mejor y lo vais a ver en estas retroalimentaciones y en estas clases que os está impartiendo José Manuel, ¿vale? Eh, Sandra, pues no sé si es que habrás llegado tarde y no te ha salido la encuesta. ¿Vale? Edwin, a ti no te han calificado, a ti sí te han calificado.
a Edwin ya te he calificado, ya he pasado por ti, pero no está publicada tu nota todavía. Así que ya, como decía al principio, ya me queda nada, me quedan nueve actividades y esta noche estarán las calificaciones. Esta noche hora España, ¿vale? Marbelis, cuando quieras. Hola, ¿cómo estás, profe? Muy Buenas tardes. bien. Una consulta, estaba revisando las dos actividades que siguen, la actividad 2 y la actividad 3, y mi Ujú. consulta es, ¿cuál es grupal? ¿O no va a haber ninguna grupal en esta Mira, asignatura? porque esta tarde hemos estado hablando, el profesor José Manuel y yo, que ha habido ahí una reunión con coordinación. Bueno, se han juntado y han comentado diversos temas pendientes. Entonces, seguro, sí o sí, la tercera práctica. La tercera, seguro que es grupal, ¿vale? Em, la segunda se está estudiando. La segunda, hasta ahora, siempre había sido individual, pero también se quiere reforzar ese componente de que os vayáis enfrentando a entornos cada vez más realistas, donde tenéis más compañeros, donde tenéis que dividir tareas, donde tenéis que planificaros. Entonces, os lo dirá, os lo confirmará José Manuel en muy breve en las clases, ¿vale? Así que por ahora, tres, la tercera, seguro grupal. Segunda, vamos a ver, ¿vale? Dice Diego Andrés, muy bien, venga. La tres, efectivamente. Tres seguro y dos se tiene que ver, ¿vale? Oye, pues muy bien, vamos a comenzar la resolución, ¿vale? Em, lo dicho, muy buenas calificaciones, muy buen nivel, la verdad que muy contento por mi parte. Y pues eso, vais a ir viendo cosas, ¿vale? Luego lo veréis reflejado en vuestro informe de retroalimentación. A ver, bueno, ¿qué teníamos aquí? Una actividad de regresión, ¿vale? Regresión lineal. Tenemos que predecir esos valores numéricos continuos en contrapartida de la clasificación, ¿vale? Recordad que tenemos estos dos paradigmas y es muy importante que el día del examen en nuestra cabeza esté muy bien definida esa diferencia entre predecir un valor continuo, ¿vale? Y predecir una categoría de entre varias posibles. Problema de clasificación, regresión. Pues esto es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una ciudad italiana en la que se pone una, como dice en el artículo, una electronic nose, ¿no? Una nariz electrónica, una matriz de sensores que van a medir niveles de contaminación. Como complemento a esa matriz hay una estación que está midiendo, también a la par, em, los mismos niveles de contaminantes que miden esos sensores de la matriz. ¿Vale? Y todo eso lo tenemos en un conjunto de datos que tenemos que desgranar, que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar y sobre el que prepararemos una serie de modelos para poder explotar una solución. ¿Y cuál es la solución? Poder predecir la calidad del aire. ¿Vale? Por eso siempre es bueno el echar este ratito de lectura. Oye, pues vamos a verlo. Oye, pues mira, aquí está en Archive, ¿no? Tenemos esta, esta práctica, tenemos este artículo marco. Vamos a ver el artículo marco. No hace falta que estemos 2 días leyendo el artículo, le echamos un vistazo, incluso con IA te haces tu resumen, ¿vale? Y luego al final de la clase hablaremos del tema de la IA porque es algo también interesante, controvertido y que creo que merece la pena que lo tratemos en el día de hoy, ¿vale? Bueno, en el artículo pues vienen una serie de cosas, una serie de pautas y ya en el artículo de entrada nos dice que se va a predecir el nivel de benceno, ¿vale? Ese C6H6 que tenéis por ahí. Te están dando una pista de cuál puede ser la variable objetivo. Pero bueno, no nos adelantemos, ¿vale? Em, lo primero, leemos el fichero, pues son con nuestros delimitadores, ¿vale? El tema de la lectura, cómo son nuestros datos. Siempre conviene, siempre yo digo que conviene el, aparte de esta lectura, y si el tamaño del fichero nos lo permite, el echar una versión, el que bicheemos nosotros desde nuestro Excel, desde nuestro LibreOffice, el fichero en sí, en dataset en sí. Este pues no es demasiado extenso y se puede abrir y se puede manipular. Entonces vamos viendo los valores como son, hemos leído previamente ese artículo, ese marco que tiene, y entonces pues ya estamos un poquito familiarizados. Y cuando lleguemos a toquetear desde código, a abrir desde Python el fichero y demás, oye, pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, primera pregunta que teníamos,
¿vale? ¿Cuántas instancias tiene el dataset? 9.357. Es que en el artículo pone 9.358, en el artículo no, en la página marco, ¿no? Incluso arriba, ¿no? Dice 9.358 instancias, pero está como puesta a propósito para que os deis cuenta que realmente hay 9.357. Esa 9.358 es la cabecera, ¿vale? Entonces, simplemente, vamos, lo habéis puesto bien prácticamente todo. Cristian, cuando quiera. Profe, lo que pasa es que a mí en ese formato me pasó algo curioso y lo comparto como feedback, y es que no sabía exactamente dónde iba código Python y dónde iban quizás mensajes de interpretación de los datos o para dar como las sugerencias personales. Aparte de eso, pues también en el código Python que uno puede generar utilizando igual inteligencia artificial generativa, genera Ujú. también comentarios, ¿no? Entonces como que no sabía cómo Ya, organizarlo y me daba de pronto esa tensión de poder fallar en el formato. ya, ya. Entonces, sí me gustaría Bueno, entender de a ver, pronto en este formato cómo es. Ujú. mira, esto es un esqueleto, esto es un formato aconsejado, ¿no? Entonces tienes que eh, fijarte en las preguntas, o sea, no está introduce el código aquí, introduce el código aquí, introduce el código aquí. Entonces por eso es bueno verlo primero, familiarizarse y ver cuáles son las preguntas que nos están haciendo. De esas preguntas, ¿cuáles requieren? Yo es lo que os aconsejo. ¿Cuáles requieren respuesta escrita y cuáles requieren codificación? Porque habrá veces que sí te aparezca lo de introduce el código aquí, ¿no? Vale, empieza a programar o crear el código con IA y otras veces no. Pero vamos, que eso es más un tema de estructuración vuestro, de darle ese repaso y ir viendo, oye, pues aquí nos dice, a ver, ¿cuántas sentencias tenemos? Y pues entonces aquí sí que tendremos que sacar una, tendremos que ejecutar una orden, ¿no? Tenemos que lanzar un shape, ¿vale? Y luego pues podemos escribir 9.357 instancias. En esta práctica, en la primera práctica, hace tiempo había un informe en PDF, ¿no? Se generaba un informe en PDF, pero era un poco como duplicar el trabajo, ¿no? Entonces, al final, vosotros sois dueños y señores de esa estructura, tenéis que intentar que quede presentable, ¿vale? Y siguiendo esas directrices de, oye, pues aquí va código y oye, aquí va em, escrito, ¿no? Algo escrito, una respuesta escrita. Pero que eso, al final, si lo vas viendo y poco a poco, sí que vas decidiendo tú, ¿no? Dónde va cada una de las cosas, ¿vale? Venga, seguimos el tipo de los datos. Bueno, aquí los tenemos, object, int, los convertimos a flotantes, ¿vale? Indicamos el tipo de datos de cada instancia, si son categóricas o continuas, ¿vale? Este tema pues también eh, lo tenemos ahí pendiente. Ejercicio no sabe cuál es más aconsejable utilizar. Pues mira, muy buena pregunta, John. Para trastear, CSV. O sea, para trastear, para trabajar desde Python, para trabajar desde Colab o desde Anaconda del que tenéis, CSV. Para bichear, trastear y ver qué es lo que tenemos, el Excel, ¿vale? Es que, o sea, si supierais la cantidad de problemas que me he quitado yo en, en todo el tiempo que llevo con ciencia de datos, simplemente por ese gesto, ¿no? De abrirte antes el fichero, cuando el fichero, pues eso no es un gran fichero, ¿vale? Pues hay cosas que el fichero ya te está dando pistas, te ayuda, te dice, oye, mira, fíjate, aquí hay 114 filas al final que no tienen nada. ¿Estos son instancias? Oye, pues no son instancias, ¿vale? Yo al leer, fíjate, Ernesto, justo lo que estaba diciendo, yo al leer la desaparecieron dos con una vacía, perfecto, y 114 registros vacíos, lo cual esa era la idea también de este dataset. Este dataset a mí me gusta mucho porque tiene pues ahí donde bichear. Si lo abres, en Excel te das cuenta del tirón. Si lo abres aquí, también lo ves con código, que te salen 9.471 al principio, ¿vale? Pero oye, vamos a ver. Yo quiero ver, pues hago un head, hago un tail, veo cómo está esto, ¿no? Y es tal cual tú estás diciendo. Hay 114 filas al final que hay que borrar y dos columnas que están vacías, sin cabecera, que también hay que borrar, ¿vale? Como una especie de marco invisible, ¿no? Que tiene ahí el fichero y que tenemos que borrar, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuántas categorías? ¿Cuántas continuas? Pues bueno, serían
todas continuas, excepto la fecha y la hora, que podrían ser consideradas como categóricas, ¿vale? Ya sabemos que la fecha al final, pues, un subconjunto, ¿no? de días, meses, años, la hora igual. Entonces, también por el tratamiento que le da Python, pues las podemos considerar como categóricas. El resto serían variables continuas, ¿vale? ¿Existen valores nulos en el dataset? Esto pues depende si se hace antes o después de eliminar esos 114 registros vacíos. ¿Vale? Si se hace justo después, o sea, justo después de haberlo eliminado, pues sí que aquí no tenemos, ¿vale? No tenemos valores nulos. Al lanzar is null nos da false para todo, ¿vale? Era muy importante eso, ¿eh? Lo de fijarnos en la fila del final y las dos columnas finales, o sea, las 114 y la... Profe, es que yo no me he dado cuenta, tenía que haberme dado cuenta, ¿he suspendido la actividad? No, no la suspendió la actividad. Em, pero si sigues adelante con eso y no haces nada, estás metiéndole muchísimo ruido al, al modelo, ¿vale? Tanto por la fila esa que estás considerando sentencias, pero que no son sentencias, como para esas columnas que realmente no son variables, no son features. Jorge, cuando quiera. Sí, profe, es que yo tengo una inquietud, pues en el caso yo estuve revisando el dataset y el dataset tenía un poco de, bueno, varios datos en los que se encontraba un número negativo. Yo tengo una ingeniera ambiental en la casa que trabajaba precisamente en mediciones de ruido. Ajá, Entonces, ella me comentaba que pues efectivamente las mediciones de ruido no es precisamente un valor viable claro, y eso se debe a de pronto parámetros mal colocados o a movimientos de los equipos. sí. Entonces, en mi caso, lo que yo hice, pues, no era, no había un vacío, pero tomé eso como un valor negativo nulo en Ujú. ese caso. Vale, mira, fíjate que ahí está Diego Andrés. Son datos que el sensor no tomó de manera correcta. En el artículo viene, ¿no? Que es la forma, ¿no? Al final, pues esos sensores están volcando, mediante algún tipo de interfaz, están volcando la información. Entonces, la forma de volcar los sensores a través de esa interfaz que no están capturando el dato de forma correcta era registrar un -200. Pero ¿qué es lo que le pasa al -200 en nuestro dataset? Que es un valor, para Python, es un valor -200. ¿Vale? Es un valor negativo, 200 unidades por debajo de cero, ¿vale? O sea, Python no lo está interpretando como realmente lo está volcando esa nariz electrónica. ¿Sabéis por dónde voy? Entonces, el tema era darnos cuenta que teníamos, en el artículo viene, ¿no? Y en la web, que teníamos esos registros que eran anómalos, ¿vale? Esos registros eran datos que no se habían podido registrar y al final, o sea, lecturas de los sensores que no habían podido registrarse por errores, por desconexiones, por lo general son por desconexiones puntuales, ¿no? Además que muchas veréis, algunos habéis hecho hasta análisis de estacionalidad, análisis de series temporales, pues van como consecutivos y siempre en los mismos tramos. Entonces, pues eso, eran valores anómalos con los que teníamos que hacer algo. ¿Vale? Se puede imputar por la media, mediana, interpolación, KNN, eliminarlo también, pero habría que hacer algo. ¿Qué sucede si los dejamos, los valores -200? Porque Python dice, oye, pues medición válida. Entonces, la medición del monóxido de carbono, por ejemplo, pues tiene valores 30, valores 58 y valores -200. Esto te va a generar un rango de valores que es irreal, porque te está cogiendo como valores reales, valores normales, valores que son anómalos, ¿vale? Jocelyn, cuando quiera, Bueno, profe, una pregunta. dime. Al momento de aplicar el primer filtro, cuando salen los datos anómalos, ¿se tenía que hacer la validación si eran nulos o no? Porque es que, digamos que en este pantallazo que usted nos está mostrando dice false. Ujú. Para mí son datos como que no son aceptados. Entonces,
cómo se debía hacer ese proceso. O sea, teníamos que validar si efectivamente era aceptable el valor o en su defecto era que verificar si estaba o no un registro dentro de la celda. Vale. Nulos, lo que estaba diciendo antes. Python no te los va a dar como nulos esos valores -200. Entonces, la inspección que tú tienes que realizar es visual a través del fichero. Esa es la más primitiva, ¿no? La más tosca, ¿vale? Que tú abres tu fichero y te das cuenta que hay valores -200. Vale. Describe, ¿no? Sentencias estadísticas que nos dicen cómo están repartidos los valores. Histograma. En un histograma tú ves que tienes una campanita de Gauss, ¿vale? Fíjate, aquí está pasando algo. Fíjate, mira el histograma de Knox. ¿Vale? Aquí yo tengo una serie de valores, o en el de NO2, que tiene esa forma más gaussiana. Oye, aquí está pasando algo. Además, es muy frecuente la repetición del valor -200. ¿Vale? Ahora, esto siempre yo lo recomiendo. Hay que ponerse un poquito la gorra de experto en el tema, ¿no? No somos expertos, por supuesto, pero a ver, ¿es posible que un sensor, o sea, sería una medición realista que un sensor que mide el nivel de monóxido de carbono en un rail de un tren, ¿no? En una carretera, en una cochera, ¿es realista, es creíble que haya detectado -200? ¿No? Es un valor irreal, es un valor que tenemos que ver, que tenemos que estudiar y lo podemos sacar de muchas formas, como te he dicho ya, ¿vale? Entonces, fíjate, mira, aquí con el describe ya tenemos una pista, ¿vale? Estamos sacando, oye, venga, pues esto que hacemos, estos cuartiles, ¿no? Y vemos cuáles son los valores mínimos, los máximos, cómo oscilan. Oye, pues estamos viendo que todas las columnas tienen el -200 como valor mínimo. Oye, yo puedo estar, podemos tener una medición de -200 de un sensor que marca una cantidad, porque luego, fijaros, ¿no? Esta ayuda también la teníamos, ¿no? De la concentración de monóxido de carbono en miligramos por metro cúbico. -200 miligramos, oye, ¿sabes? Entonces son cosas que también apelan un poco al sentido común. No hace falta, por supuesto, que seamos expertos químicos, pero en el futuro, pues eso lo digo, ¿no? Nos pondremos esa gorrita, iremos, por supuesto. Cuando lleguéis a una empresa y trabajéis en un proyecto de estas características, el ingeniero químico estará con vosotros de turno y os orientará también en esto, ¿no? Pero ahora, oye, pues ahora también es un ejercicio de investigación, experimentación. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Este -200 qué quiere decir? ¿Es normal? ¿No es normal? Pues se está repitiendo. Oye, y esta columna lo tiene mucho, ¿vale? -200, dice Rafael, que es una denominación, pues sí, pues efectivamente, puede ser, ¿vale? Efectivamente, toca ponerle lógica y contexto, ¿vale? Pero te voy a subir un poquito para arriba. em, Vale, los valores negativos bueno, los pasaste entiendo que a NaN, ¿no? A valores que no van a ser tenidos en cuenta por el sistema. Entonces, bien, es una de las soluciones. Esos valores -200 hay que hacer algo con ellos. Ahora pasaremos. Sí. Yo los marqué con Profe, el nulo y profe, lo... Sí, dime, dime. Profe, disculpe. profe, Sí. en la misma texto o introducción que tiene el dataset, decía todo claramente sobre los valores estos Ujú, eh, errados, los -200. O sea, había que echarle exactamente. un Mm, poco la de leída a esa introducción del claro, dataset. exactamente. Por eso también se facilitaba el marco, ¿no? Pero la idea, además que como tenemos que avanzar tampoco... os quedéis, "Oh, es que yo no lo he puesto de esta forma", no. Se han visto todas las actividades, a mí me gusta corregir todas las actividades uno a uno, que es justificación. Esta actividad está para poneros en ese brete, oye, te voy a poner valores raros, te voy a poner filas al final, te voy a poner columnas, para ver qué hacéis, para ver cómo os movéis, ¿vale? Y eso sobre todo en análisis de datos. Luego está la parte de regresión y la parte de árboles, que se califica también con la rúbrica aparte, así que pues no os preocupéis, oye, yo es que se me ha olvidado, no sé qué, no pasa nada. Pues eso tiene una pequeña penalización ahí y luego habéis sumado bastante en el resto de cosas, así que por ahí no os preocupéis, ¿vale? De cómo... Profe, em, una última pregunta, dime, usted dime, disculpe. sí.
Yo no, o sea, yo hice esta actividad, pero precisamente como tenía una duda con Ujú. esta parte en particular de Sí. los valores nulos y cuando comencé Ajá. a ver valores extraños, traté de comunicarme, pero pues como yo tenía era asignado a otro profesor, entonces ahí solamente decía de que a un profesor se le tenía que hacer la pregunta ¿Qué profesor y tenía elevé asignado, la perdona? consulta, señor. ¿Qué profesor tenía asignado, perdona? Ya le digo el nombre porque como tengo varios. Entonces, bueno, la cuestión es que yo asistí, o sea, le pedí ayuda a mi mentora, pero ella Ajá. infortunadamente no elevó la consulta porque Vale. como obviamente era una actividad secuencial, entonces en dado caso, si se me presenta una situación como esta en la siguiente actividad, entonces a través del foro con cualquier profesor. Ujú. Mira, a ver, ya que estamos aquí y ahora, cualquier cosa relacionada con la actividad, ¿vale? Cualquier cosa relacionada con las actividades, tenéis un foro para cada una de las actividades, ¿vale? Lo que son temas vamos a dividir en dos bloques de temas. Primer bloque, lo que son dudas sobre cómo se plantea, cómo se resuelve, oye, no entiendo esto de la actividad. Todo eso, em, tanto en la clase que el profesor José Manuel Bernal da para explicarla como en cada uno de los foros. Ahí estamos José Manuel y yo sobre todo en los de la actividad, él más en las clases donde estaremos respondiendo. Y en el momento que tengáis dudas, cualquier tema relacionado con, que sería ese segundo bloque, con la calificación, como la retroalimentación que os he mandado, si estáis de acuerdo, si queréis, pues me lo mandáis a mí directamente a través de la tutora, ¿vale? O sea, fijaros esa doble vía que tenéis, ¿no? Los foros yo os recomiendo porque muchas veces tenéis una duda que ya le ha surgido a otro alumno y vaya al foro y directamente está, pues como funcionan los foros de toda la vida, ¿no? Y en el foro ya está resuelta. Oye, genial, perfecto. Pero que si no, la ponéis y ahí estamos para resolverla, para ayudaros. Nuestro interés al final es que aprendáis lo máximo y para eso estamos para ayudaros, ¿vale? Entonces, ya que estamos aquí, hemos llegado a esta clase de refuerzo, recordad esa vía de foro, esa vía del profesor José Manuel en la clase de explicación y luego esa vía para poder que comentemos algo sobre la calificación y la resolución de la actividad. ¿Vale? Bueno, a ver, vamos a seguir porque si no, eso no te imputar, pero en la cuenta de poner en instancia este método que fue el que utilizé el método de la instancia y daba 958. Vale, el tema ya os lo he dicho, ¿no? Es que según qué método, pues nos sacaban también la columna cabecera como como, como una instancia más. ¿Vale? Pero bueno, también, oye, pues puedes hacer un tail, puedes hacer un head, vas viendo, abres el fichero. Al final era un poco que cacharreéis. Profe, es que he puesto 9358 y era 9357. Pues Byron de Jesús. No me acuerdo de tu nota porque la tuya, que estás en la B y voy corrigiendo en orden alfabético, la corregí hace bastante tiempo. Pero te digo, como lo vais a ver, que si solo has cometido ese error, ¿vale? Si en lugar de 9357 has puesto 9358 y el resto de la actividad está bien, te digo que tienes un 10. Así que por eso no te preocupes, ¿vale? Venga, vale. Vale, ahora vamos a llegar al tema de los menos 200. Muy bien. Vale, venga, las columnas vacías, las filas vacías, punto crítico de la actividad. Tenemos que decir algo acerca de por qué nos quedamos con esa variable. Porque hemos leído el artículo y vemos que es la que mejor lo refleja. Porque tiene una concentración de algo que puede ser considerado, mide una concentración de algo que puede ser considerado súper contaminante. Porque, pues esto, el caso de NOx, ¿no? Por la descripción de la tasa y por su alto componente contaminante. Multiplicado, NOx tiene esto, ¿no? Que si entra en contacto con otros contaminantes, su poder contaminante se multiplica. Entonces, es muy buena para eso. Pero, oye, valía el monóxido de carbono, valía el benceno, valía cualquiera siempre que hayamos dado una pequeña justificación. Lo que no queríamos era que llegara mi variable de respuesta es el monóxido de carbono porque sí. Adiós. ¿Vale? Yo justifico por otro estudio, por estudios relacionados a gases existentes. ¿Vale? Justifica
otra variable. Perfecto, perfecto. Siempre que sea una justificación lógica, no he puesto el monóxido de carbono porque empieza por M o porque empieza por C. Oye, pues vamos a currárnoslo un poquito más, ¿no? ¿Vale? Venga. Los estadísticos del dataset, ya vamos viendo esos menos 200, ¿vale? Aquí, lo primero que debemos indicar, esos valores anómalos, ese menos 200 en la descripción, que son esos valores perdidos, faltantes, anómalos. No, yo es que le he llamado nulos, profe, entonces lo he hecho mal. No, no os preocupéis porque el tema de la etiqueta muchas veces no hay convención, ¿no? De nulo, faltante, anómalo. Pues entonces, estos valores yo los denominaría anómalos. Yo los podría denominar también faltantes, ¿no? Son valores que por lo que está sucediendo, por esa incapacidad del sensor de medirlos todos, o que se queda desconectado, o que se queda fuera de servicio por lo que sea, pues pasa esto, ¿vale? Entonces, mientras que la explicación sea buena, la etiqueta es lo de menos. Por eso no os preocupéis. Sobre la distribución de los datos, pues bueno, vemos los histogramas y nos ayuda mucho el, el histograma para poder ver esa. Os lo recomiendo para siempre, ¿no? Siempre en nuestro EDA, en nuestro análisis em, de datos que planteemos, siempre el histograma, el ver, incluso cuando llegue el tema de clasificación, el ver cómo una variable separa mejor eh, nuestra variable target, ¿vale? Nuestro target, como una variable al final nos funciona mejor para poder predecir en esa clasificación, ¿no? Eso se hace a través de diagramas. Algunos os lo he puesto en la retroalimentación porque tenéis una práctica muy buena, no os preocupéis porque tenéis vuestros 10, ¿vale? Uno tiene respondido a todo, todo ha ido tal, no tiene una super métrica, ese no es el objetivo. Oye, es que me está dando 0,87, pues puedes sacar un 10 perfectamente, ¿vale? Lo que os decía, a eso os he recomendado el apoyarnos en gráficas, porque se ha hecho a lo mejor el 10, o nada, ¿no? Ni siquiera el histograma, ni eso. Igual con el discrete, pues ya podemos ir sacando la tendencia, ¿no? Oye, pues a través del primer, segundo y tercer cuartil, pues tenemos esas oscilaciones, hacia dónde va, esos sesgos, esas colas, ¿vale? Pues con el gráfico lo tienes del tirón, fijaros aquí lo bien que se ve, ¿no? ¿Vale? Una distribución secada a la izquierda, con cola a la derecha, ¿vale? Los valores faltantes, que tenemos que hacer algo con ellos, esos valores anómalos. ¿Qué podemos hacer? Imputarlos por la media, por la mediana, interpolación, por el método de los cabecinos, como queramos. Cualquier método es válido. Ahora, hay unos métodos que pueden ser más aconsejables que otros. Por ejemplo, imputar por la media o por la mediana nos puede generar cierto sesgo, ¿vale? En nuestro dataset. Al final, fijaros, esto que tenemos aquí, pues oye, si todo esto lo imputamos por la media o por la mediana, nos estamos llevando esta barra aquí dentro, ¿vale? Y tendríamos, ¿es una opción válida? Sí, es una opción válida, porque hemos detectado esos valores anómalos y hemos hecho algo para que nuestros modelos funcionen correctamente. Punto. Ahora, ¿es la mejor opción? Oye, pues eso que lo diga un experto, pero ya os digo yo que eso puede introducir ciertos sesgos, ¿vale? Quedaros con esto porque en el futuro, y hasta ahí puedo leer, será algo importante, ¿no? El controlar cómo hacemos nuestra imputación de valores faltantes, ¿vale? ¿Dónde me había quedado? Elegí otro de los valores objetivos montados. Víctor, lo que acabo de decir. Ningún problema. Elegiste el benceno, elegiste alguno de los sensores. Nada, no hay problema. Mientras que hayas dicho algo y sea algo sensato de por qué te quedaste con esa variable, cero descuento. ¿Cómo se determina la variable? Yo justifico otra variable, pero estoy haciendo, vale, estoy no visto. En este caso, Python no me toma esos valores anormales. Que debo hacer uso de una técnica para eliminarlo. Pues lo que estamos viendo aquí, Jocelyn. ¿Qué puedes hacer con esos valores? Imputarlos por la media, imputarlos por la mediana, hacer una interpolación, traer el método de los cabecinos, eliminarlos, ¿vale? Sustituirlos por none.
Entonces, el modelo no te va a tener en cuenta ese valor. Cargarme otro, o habéis cargado todas las filas que tienen algún valor con menos 200. Es otra opción y no tiene penalización. Pero es la mejor. Oye, pues igual es demasiado drástico, ¿no? Porque nos estamos cargando un montón de lecturas que sí son válidas, ¿vale? Y entonces, quizás haciendo una interpolación algo más equilibrada, como la interpolación de los cabecinos y demás, oye, se puede conseguir el salvar esos valores, ¿no? Pero bueno, también es como todo, se puede experimentar y luego volver. Oye, pues vamos a seguir para adelante. ¿Qué tenemos aquí? Esto. Pues mira, se nos han quedado 800 registros, ¿vale? Pues bueno, es una opción drástica, hemos pegado un tajo bastante potente, pero bueno, obtenemos buenas métricas, estamos eh, eh, prediciendo la calidad del aire con cierta garantía y bueno, pues ya está, no hay ningún problema. Pero siempre pensemos, justifiquemos por qué estamos haciendo eso, ¿vale? A ver, perfecto. Vale, Cristian, mira, el notebook, como es del departamento, es un notebook cuya autoría de unir y demás, pues no se puede compartir, ¿vale? Eh, yo realmente no tengo ningún problema, o sea que por mí, pero bueno, tenéis la clase grabada, podéis acceder a ella el número de veces que queráis. Y por supuesto que tenéis foro a José Manuel y a mí a vuestra disposición para que al examen, que ese es nuestro interés, al examen lleguéis absolutamente sin ninguna duda y con las cosas claras, ¿vale? De lo que se puede preguntar, lo que no se puede preguntar y cómo resolverlo con garantía. ¿Ok? Venga, vamos a seguir un poquito más. Vale, otra opción es a partir de ello y en la parte de regresión, tratarlos. Eso sí, esto es muy importante y lo he puesto en negrita. El análisis de correlación es mejor hacerlo sin ello. ¿Por qué? Os lanzo la pregunta. ¿Por qué es mejor hacer el análisis de correlación con los menos 200 tratados que no dejando los menos 200? ¿Por qué? Por el tema de Por los el sesgos. valor. Es que había hablado los dos a la vez, entonces o lo ponéis por el chat o directamente me ponéis la mano, es que si no al final acople, ¿vale? Es que no sé quién ha hablado, perdonadme. Bueno, estaríamos haciendo una comparación Muy con bien, valores reales porque obviamente ya lo mencionaste al principio, los valores menos 200 restan en una suma. exactamente, exactamente. Y además que serían valores irreales. ¿Quién se vería beneficiado? ¿Qué variable se vería beneficiada en esta situación? En la situación de que no me da cuenta y hago el análisis de correlación con todos los menos 200. ¿Qué variable se vería beneficiada? ¿Qué pensáis? Una variable o la realimentación de la evaluación nos ofrece sugerencias, por supuesto, Rafael, no te preocupes. Si por eso, eh, a ver, si yo corrigiera las actividades en plan, Rafael Alonso Díaz, 9, sigue así. Pues igual tardaba solamente 2 días. El día 7 ya teníais vuestra nota. Pero intentamos, pues eso, eh, criterio a criterio, realimentación, oye, es total. Alguno ha hecho el análisis de correlación de esta forma, con los menos 200. No ha suspendido la práctica. No, no. Pero sí que ahí, oye, mira, es que si hace esto, pasa esto. ¿Y qué variable se ve beneficiada? Aquellas que tienen más menos 200 o menos 200. Pues se ven beneficiadas las que tienen menos valores. Las variables de temperatura y humedad, estas son las que menos tienen. Entonces esas variables se van a ver beneficiadas. Si hacemos el análisis de correlación con los menos 200, lo que estaba diciendo antes, no sé si ha sido Cristian, al final, pues mira, C6 y H6, eh, van a tener esos valores negativos, están restando esos valores positivos, y se va a volver un poco loco el modelo. Ahora le llega una temperatura y una humedad que tienen muy pocos, porque esos sensores, pues entiendo que también son sensores más baratos, sensores más asequibles, pues fallan menos, ¿no?
Y entonces, oye, al final salen beneficiadas. De hecho, mira, os tenía preparado por aquí un par de capturas, ¿vale? Bueno, aquí los valores menos 200, todo esto, ¿vale? Seguimos este pelín y os enseño las dos capturas que tengo, ¿vale? Cuenta la cantidad de valores menos 200 en cada columna, ¿vale? Fijaros, la variable de temperatura y humedad y estas tal, una de los sensores, estas son las que saldrían perjudicadas, porque en esas se volverían locos los valores, los modelos, a la hora de, oye, es que hay un montón de menos 200, y estas saldrían beneficiadas. Incluso podríamos llegar a decir, oye, es que las mejores predictoras de la calidad del aire son la temperatura y la humedad, en un sitio que está hasta arriba de contaminación, ¿vale? Pues ahí estaría ese ingeniero químico que te dirá, oye, mira, que para eso, ¿qué me va a decir? Que a más calor, mayor contaminación, sin tener en cuenta nada más, solamente porque la temperatura se vio beneficiada en ese análisis de correlación. Oye, pues mira, no. Vale, mira, aquí hacemos este replace, no sé si era Jocelyn la que lo preguntaba, ¿vale? Todos los menos 200 por a partir de ahora esos valores no son tenidos en cuenta. Vale, correlaciones. Pues aquí tenemos análisis de correlación que se ve. Fijaros como ya entre los valores se ve este cuadro delimitado, ¿no? Que ya nos está relacionando pues, esas variables de contaminación que hablábamos, ese NOx, cuyo efecto se multiplica si entra en contacto con otros. Pues todas estas cosas ya las estamos viendo aquí, ¿vale? Se van relacionando todos los valores de los sensores, también con sus analizadores de referencia, ¿no? Esa estación meteorológica que hay, pues obviamente, si estamos haciendo las mismas mediciones, cuando uno detecte más monóxido de carbono, el otro detectará también más monóxido de carbono. Entonces, así pues, también veremos esa potencial correlación positiva alta, ¿vale? Fijaros, mira, os voy a enseñar, pues lo tengo aquí preparado. Em, mira, a ver, correlaciones A. ¿Lo veis? ¿Estáis viendo una correlación que sale rojo, azul y así como ocre? ¿Lo veis, verdad? ¿O seguís viendo mi notebook? ¿Lo veis? Vale, perfecto. Aquí, ¿qué creéis? ¿Que se han eliminado los menos 200 o que no se han eliminado los menos 200? Ahí, profe, no se han eliminado los Muy valores menos bien, 200. muy bien, muy bien. Fijaros cómo se nos ha dispersado esa relación tan potente que teníamos en las variables que medían los contaminantes, ¿verdad? Ya tenemos ahí, estas crecen mogollón entre ellas, ¿no? Las de temperatura, se relacionan, pues de eso, de esta forma tan evidente con el benceno. Oye, pues podemos, si al final estamos prediciendo con nuestro benceno de target, al final está claro, estas son las mejores, ¿vale? Y nos quedamos con ellas. Tenemos margen de mejora con esa decisión. Y ahora fijaros, la misma, este es el mismo análisis, pero habiendo sacado los menos 200. Volvemos a esa estructura más realista, ¿no? ¿Vemos? Todo esto son cosas que se van viendo, ¿no? Y si no os habéis dado cuenta por lo que se había hecho el análisis de correlación, lo habéis dejado, oye, pues hay una pequeña penalización ahí, pero la actividad sigue y hay muchos más ítems que se están valorando, ¿vale? Pero que sí que, fijaros como uno de los dos modelos es más realista que el otro. Pues eso es lo que quiero que siempre vayáis cotejando en vuestros análisis. ¿Vale? Que no me vale que no me quede conforme con venga, Python, 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 ya me sale, me sale, me sale. Oye, voy a graficar, voy a ver cómo me está mostrando esto, voy a ver esa distribución de los valores, voy a ver ese diagrama de dispersión, a ver cómo me está ubicando los errores con respecto a los valores reales, ¿no? O cuando llegue a clasificación o cuando llegue a redes neuronales que podamos ver cómo evoluciona el entrenamiento. Es que al final, aquí, en ciencia de datos, lo de que una imagen vale más que 1000 palabras, en casos como este, es top, ¿vale? O sea que yo os lo recomiendo. Algunos veréis que tenéis un 10 en la práctica e igual no habéis puesto ningún gráfico. Incluso
Se puede sacar un diagrama de correlación en modo tabla, ¿no? No hace falta ponerle los colores, ¿vale? El color es muy intuitivo, te va diciendo, oye, mira este que alto, mira esta que poquita correlación, pero algunos lo he puesto. Tienes tu 10 porque la práctica, lo que se exigía, lo has hecho perfecto. Y aparte, yo te recomiendo que tires de gráficos, ¿vale? Venga, vamos para abajo. Vale, vemos, bueno, las correlaciones altas que tenemos, ¿vale? La fuerte relación positiva, la correlación negativa también, que no seamos aquí de decir, oye, es que tiene menos 0,87 esta correlación, ¿no? Pues es una correlación alta negativa, pero ya sabemos que ese crecimiento inversamente proporcional nos ayuda. Esta variable, cuando esta variable decrece, la otra crece prácticamente en la misma medida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos un indicador de contaminación y un indicador de pureza del aire, pues igual estamos viendo, ¿no? La variable que más influye en esa pureza, ¿vale? Entonces, cuando una crece, la otra decrece, ¿vale? Entonces así podemos ir cotejando e ir viendo pues nuestras variables, cómo influyen en esas decisiones sobre nuestros targets, ¿no? Los targets que estemos em, cogiendo, ¿vale? Venga, Víctor, si después de este paso, antes de llegar a la regresión recién se realiza la limpieza de datos muy mal, como hay una parte de operación de datos y limpia los datos. Perfecto. Mira, en el 80% de los casos, 85, Víctor, voy a ir un poquito más allá. En el 85% de los casos, el que no se ha dado cuenta, a los menos 200, no sé qué, eh, al final, en la regresión, lo ha tenido en cuenta. 90% te digo, ¿sabes? Porque además, incluso le ha llegado a explicar, ¿no? Pues sí, tenemos esto y me he dado cuenta tarde, pero oye, pues aquí lo pongo. Y entonces, al final, pues incluso puede tener hasta menos penalización en la parte de arriba, ¿no? En la parte del análisis. No os preocupéis por eso, además que ya veréis que las penalizaciones no son. Es que he hecho el análisis y tal, me ha quitado 2 puntos. No, imposible. Imposible. ¿Recordáis los criterios, ¿no? De las rúbricas? 2 puntos análisis de datos, 3 regresión, 3 árboles y 2 artículos. ¿Vale? Venga. Vale, aquí vemos ese top de correlaciones con nuestra variable Knox, COGT. El que haya cogido otro par de variables, problema para la regresión lineal simple. ¿Vale? Venga, en base a qué suposiciones se pueden hacer. Aquí sí me gusta también que eh, nos tomemos nuestro tiempo. No porque Felipe vea que hemos escrito un montón y que, oh, qué grandiosos somos. No, 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 no. Porque esto sirve a vosotros. Eh, esa reflexión que hacéis aquí, pues os está diciendo qué es lo que habéis visto, qué decisiones habéis tomado, qué decisiones influyen en la regresión y en los árboles. Entonces, pues mira, a mí me gusta que aquí al final hagamos ese recap. ¿Que lo habéis puesto arriba? No pasa nada. Si lo habéis ido poniendo en cada uno de las respuestas, no hay problema, lo habéis hecho. Pero que siempre el tenerlo, incluso cuando volváis en el futuro a esta práctica, oye, ¿qué fue lo que hice? Ah, mira, imputé. Ah, mira, eliminé. Ah, mira, hice la regresión, hice la correlación de esta forma. Lo tenéis todo ahí centralizado. ¿Vale? Hemos hecho esta limpieza, hemos visto la distribución, el análisis de correlación, estamos ante un problema de Machine Learning, o sea que puede ser resuelto con técnicas de Machine Learning, ¿vale? Predecir la calidad del aire, un problema de regresión. No quiero ver ni un examen que me confunda un problema de regresión con un problema de clasificación, que luego pasa, ¿vale? El día antes del examen, poneros delante de un espejo, regresión, esto, clasificación, esto. Luego pasa y luego traemos, oye, pues mira, vamos a detectar las categorías y sus métricas son RMS, MAE, mal. ¿Vale? Siempre tenerlo en cuenta. Vale, usamos la variable objetivo, los menos 200, tacatá, tacatá. Muy bien. Vale. Regresión. Vale. ¿Qué diferencia hay entre regresión lineal simple y regresión lineal múltiple? Venga, respuesta rápida. La cantidad de variables que involucran.
Muy bien, Renzo. Perfecto. Perfecto. Una sola variable, múltiples variables. En principio, ¿qué modelo funcionará mejor? Pues, hombre, depende. Si damos en el clavo y traemos la variable que mejor predice nuestra variable objetivo y tenemos la poca fortuna de que el resto de variables como predictoras sean así, así y metan ruido, pues oye, una regresión simple nos va a funcionar mejor. Pero por lo general, siempre la múltiple nos va a dar, como ya habréis visto en vuestros resultados, nos va a dar más cancha, ¿vale? Efectivamente, Marisol. Muy bien. Vale, hemos hecho la normalización, que además venía la sentencia, el que haya utilizado estándar Scaler o da igual, simplemente normalizar los datos para que todos sean tenidos en cuenta en la misma escala, ¿vale? Si no normalizamos, si mantenemos valores en escalas distintas, pues aquellos valores en escalas más altas saldrán favorecidos con respecto a aquellos que estén en escalas más bajas. Muy importante normalizar. Ok, venga, tal, escogemos la variable. En nuestro caso hemos dicho NO2, ¿vale? Hacemos la regresión lineal, el método encapsulado, no tenemos que preocuparnos de nada más directamente. Y ahora nos salen dos valores que son los que aprende el modelo para poder pintar esa resta, ¿no? Esos resultados que estamos obteniendo de predicción. Uno es el coeficiente y otro es el intercepto. El coeficiente nos da esa pendiente, ¿vale? Que nos dice cómo va cambiando el target en función de nuestro predictor o predictores. Y luego el intercepto, que es ese punto de corte, ¿vale? Muy bien, aquí la verdad que prácticamente todo habéis llegado, lo habéis explicado, o sea que ahí ninguna queja, ¿vale? Es necesario evaluar el modelo. ¿Qué métrica es mejor? Oye, pues yo aquí he traído RMSE, MAE y el coeficiente de determinación. Para el que ha traído solo el coeficiente de determinación es muy guay. El coeficiente de determinación, oye, me da un 0,67. Parece la medida de accuracy, parece la precisión, ¿no? Y es súper intuitiva. Pero vamos, aquí también eh, yo el coeficiente de determinación lo recomiendo como complemento, ¿vale? Complemento a otras métricas como MAE, como RMSE, para cotejar nuestros resultados. El coeficiente de determinación nos mide ese porcentaje que es capaz de explicar de variabilidad de nuestro target, ¿vale? Entonces, cuanto más alto sea, y sea uno, pues oye, lo explica perfectamente. Y ya os digo, es muy intuitivo, pero siempre apoyaros en, en el resto de métricas, ¿no? El coeficiente de determinación tiene ese problema a la hora de gestionar la multicolinealidad de las variables, ¿no? O sea, si yo tengo un problema y estoy con tres variables en X y nuestro target. Y tengo un coeficiente de determinación de 0,67. Si añado una cuarta variable que me está metiendo ruido, ¿vale? Por ese problema de multicolinealidad, el coeficiente de determinación me va a salir más alto siempre, ¿vale? Entonces, yo es una medida es muy útil, la verdad, pero no la traigáis sola. Siempre traedla sobre todo si estamos experimentando con múltiples escenarios y todo eso. Traeros MAE es súper intuitivo, RMSE, esa minimización que hace de los errores por arriba, ¿no? De los errores más grandes. MAE, pues se la estamos interpretando en la misma escala del target. Y simplemente aquí había que decir, pues oye, pues me traigo esto por esto y por esto, ¿no? Desviación estándar o lo que hayamos visto, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues sacamos las métricas, ¿vale? Entonces, considerando la escala de nuestro derecho también conviene, ¿no? Oye, pues nuestra escala es esta. Considerando la escala, pues se puede considerar un error bajo, ¿vale? Eh, es importante, ¿no? Alguno también os lo he dejado indicado en la retroalimentación, que si tenemos un MAE de 50, ¿no? Un MAE de 60. ¿Qué es? ¿Un error alto o un valor bajo? ¿Qué consideráis? Un MAE de 60. ¿Es alto? ¿Es bajo? Vale, Marisol. Y si te digo que el rango de nuestra variable es entre 0 y 7 millones,
Fíjate qué rápido se nos ha convertido en un... Pues por eso es tan importante, por eso es tan importante, Marisol. Eso que acabamos de ver, esa pequeña justificación es muy útil, porque es que he obtenido un MAE de 2, ¿vale? Oye, pero es que el rango de nuestra variable es 0,4, ¿vale? Entonces, error absoluto alto, efectivamente. Perfecto, pues ya lo sabemos, ¿vale? Esa pequeña justificación con poco ya estamos haciendo, ¿vale? Y estamos mostrando y evidenciando que lo estamos comprendiendo. Vale, bueno, y la múltiple, pues ya simplemente nos traemos todos, ¿no? Hacemos el drop de nuestro target y nos traemos, nos quedamos con el resto de variables. Al final, pues oye, pues fíjate, estamos pasando de 0,59 a 0,82. Está funcionando mucho mejor. Ya os digo que salvo el caso en el que nuestra predictora sea súper top y el resto vayan a meter más ruido que facilitar la predicción, por lo general la múltiple siempre funcionará mejor. Venga, árboles de decisión. Tenemos que explicar estos parámetros. Explicar no es meter 5 páginas de cada uno, ni quedarse, ¿vale? John Jairo, predictora. Sí, nuestras variables X las puedes llamar predictoras. Y Y será nuestro objetivo, nuestro target. O sea, variables X nos sirven para poder predecir de la mejor forma posible el target. Vale, cada uno de los hiperparámetros, el criterio, el splitter, max depth, que es tan importante, ¿no? Que controlamos la profundidad del árbol, ¿vale? Para que no entremos en sobreajuste y demás. Max features también. Simplemente contar un poquito, además luego se indicaba cómo configurábamos cada uno de esos parámetros. La configuración de hiperparámetros en el futuro veréis que es, y como muchos ya sabréis, es clave, ¿no? El entender, no aprendértelo de memoria, pero sí entender, oye, que el árbol tiene estos 3 o 4 parámetros que son muy relevantes porque nos van a permitir controlar el sobreajuste, controlar el desbalanceo cuando estemos en clasificación, em, definir un número de árboles si estamos en random forest, ¿no? Y cuando lleguemos a redes neuronales también habrá un montón de hiperparámetros que veremos cómo jugando con ellos, por eso es importante entenderlos, ¿no? Y vale, el Minimum Imperative Decree, ese que mejora, ¿no? Esa capacidad para generar nodos nuevos e inducir en las divisiones. Vale, bueno, aquí simplemente era probar ese árbol con esos criterios, ¿vale? Muy bien a todos aquellos que habéis probado alguna configuración más de árbol y ha sido exitosa, genial. No hacía falta, pero oye, es muy buen indicador de que lo estáis comprendiendo, de que estáis interiorizando esa relevancia que tiene el conocer que se puede hiperparametrizar y que eso tiene que ver con que podamos mejorar nuestros resultados. Daniel, el tema de traer todas las variables era algo experimental en la práctica, ¿no? Sobre todo a nivel conceptual, que nos demos cuenta de que la regresión lineal simple es una variable y la múltiple son varias. Entonces, bueno, se podía haber enunciado como, oye, pues pon las que tú creas mejor, pero bueno, para dejarlo más em, mejor acotado, pues mira, se pusieron todas. Pero sí que es verdad. Al final, oye, Daniel, si a ti mañana te coge esa empresa que está controlando o trabajas para el ayuntamiento y eres experto en ciencia de datos y tienes que controlar esa serie de mediciones, pues tú no llegarás y harás tu regresión lineal múltiple con todas, sino que harás un ejercicio como lo que acabas de hacer. Decir, oye, pues yo me voy a quedar con estas variables que son más fiables, porque están reflejando los valores de sensores más fiables, ¿vale? Ejercicio práctico, ¿vale? Diego Andrés, en la práctica nos podemos dar cuenta de la relación que tienen las variables en el tiempo. Chicos de contaminación en esos tiempos, los sensores más fiables, pero, o sea, por supuesto, algunos, como decía antes, ya ha llegado incluso a análisis de temporalidad y de estacionalidad en la práctica, que no era obligatoria. Las series temporales se verán más tarde, ¿no? Y los análisis de estacionalidad pues también son complicados de sacar, pero no tengo la práctica por ahí, pero hay una compañera vuestra, creo que es, em, que ha hecho un análisis de estacionalidad y de temporalidad. Y en el de estacionalidad se ve
Oye, pues que hay, cómo va fluctuando esta contaminación en otoño, en primavera, cuando hay más, cuando hay menos, la temporalidad. Oye, pues por las mañanas a esta hora, esa información es súper valiosa para un ayuntamiento, para una agencia de control de contaminación meteorológica. Pues, oye, pues esa información que te digamos, mira, en en este rango de horas, estos días de la semana y esta época del año, ¿vale? Es cuando más contaminación tenemos en este sector. Puedes definir políticas, puedes mejorar las condiciones de la zona, o sea, que eso, pero no era el objetivo de la actividad. No nos subamos ahora, ¿no? Simplemente que son cosas que en el futuro veréis. Y ya lo que os decía, el día de mañana os contrata una empresa, entonces os pondréis, tendréis mucho más tiempo que el que habéis dedicado para esta actividad, por supuesto, ¿no? Y entonces estaréis, oye, miraréis, tendréis que darle vuelta y ya no tendréis regresiones solamente, podréis traeros redes neuronales, miraréis análisis de series temporales y veréis cuál es ARIMA, ¿no? Veréis a ver cuáles son las que mejor solución os dan a la problemática que queréis resolver, ¿vale? Renzo. En múltiples puse las que más tenían correlación con mi variable objetivo. Bueno, no era lo que se pedía, pero no lo he penalizado, ¿vale? Ahí se pedía con todas, el que lo ha hecho con varias, no se lo he penalizado. Así que por ahí no te preocupes porque era algo que estaba un poco fuera del objetivo de la actividad. El objetivo de la actividad era discernir entre esa simple y esa múltiple y reflexionar sobre lo que pasa con una y lo que pasa con otra. ¿Vale? Si has puesto 5 o has puesto 8, realmente al final, pues lo que decía antes, ¿no? Que si unas están metiendo más ruido o si están siendo mejores predictoras, pues las métricas serán más altas o más bajas. Pero no te preocupes, Renzo. Venga, las métricas, ¿vale? Aquí también traemos el error logarítmico, pues lo de siempre, ¿no? Vemos nuestras métricas, son, ¿vale? El tema del overfitting, pues oye, aquí sí que había que responder algo. Alguno simplemente ha lanzado el código y lo ha dejado ahí, Felipe, ahí lo tienes. Sírvete tú mismo. Oye, pues yo quiero que os mojéis y que respondáis. Y no hace falta, o sea, no quiere decir que el que ha dicho overfitting sí o overfitting no es el que tiene la máxima puntuación aquí. O sea, podemos decir hay indicios de overfitting. O, oye, hay indicios más que evidentes, una situación más que evidente de overfitting. Pero por lo menos decir algo, ¿no? Estamos viendo, pues en nuestro caso, sobre el coeficiente de determinación, pues tenemos que está bajando, ¿vale? De 95 en train a 86 en test. ¿Hay overfitting o no hay overfitting? Hay un overfitting clarísimo, tendrían que encerrarle. Bien, pues mira, hay indicios de overfitting por esto y por esto, porque está bajando, tenemos unas métricas muy buenas que se ven recortadas en tiempo de test, pero oye, es un error asumible y tal. Hay indicios de overfitting, pero bueno, ya se podría ver en el futuro cómo tratarlo, ¿no? También se puede hacer validación cruzada. Con la validación cruzada, lo más fácil es coger métricas de train, coger métricas de test y comparar, ¿vale? Si se están desmoronando las métricas, pues oye, el overfitting puede ser más que evidente. Si se mantienen, pues mira, no hay. Y luego la validación cruzada, pues también nos puede dar una pista de cómo, ¿no? Si esa eh, varianza que hay, estas desviaciones que hay entre los resultados que están dando los distintos fold, pues son relevantes o no, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, aquí no hay soluciones máster. Es esta solución y ya está. No. Esta actividad está mucho para que os explayéis, ¿no? Experimentéis, os equivoquéis, volváis para atrás. Entonces el objetivo lo habremos conseguido, ¿vale? Alguno me ha gustado mucho cómo ha ido explicando la práctica paso a paso, cómo ha ido hacia adelante y luego, oye, esto me influye, pues entonces voy a retomar lo que tal, tal, tal. Y eso me gusta mucho, porque el trabajo real en empresa, el trabajo real en situaciones, en un ingeniero que está en una planta de producción hortofrutícola, ¿no? Con drones, con ground robots, y que está haciendo ahí una clasificación
de enfermedades, ¿no? Y detección de enfermedades en tiempo real, o esa persona del sector sanitario, ese profesor, ese ingeniero químico como este, ¿no? Al final, pues tendrán una situación más en ese estilo, ¿no? De ir probando, ir experimentando con las cosas que sabemos, ir exponiéndonos a las situaciones. Ahora vuelvo para atrás. Y eso es muy realista, ¿vale? Vale, dice Diego, si no sacamos el -200 del set de datos, el overfitting sería muy alto. No, 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 no. Porque al final, mm, igual te bajan las métricas o si ha ido a predecir, por ejemplo, la que más alta salía, ¿no? Que era a partir de temperatura o a partir de humedad, el benceno. Pues ahí te salen unas métricas súper buenas. Y el overfitting me parece que era inapreciable, te daba como 3,2, 3 puntos porcentuales. O sea que eso al final no es preocupante para esto en concreto, ¿vale? Para el tema del overfitting. Porque los errores que se están cometiendo en train prácticamente se están cometiendo en test, que al final esa situación rara es exactamente la misma en un contexto que en otro, ¿no? Esa de los 200 que están tirando para abajo. Entonces, por eso no te preocupes. Bueno, em, vale, aquí, pues bueno, en base a la realizado, aquí también, oye, pues ¿no? Vamos a hablar de lo que no hemos encontrado, pues la múltiple funciona mejor, el árbol funciona mejor. Oye, he tenido tanta suerte que la simple me ha funcionado súper bien. Pues ya está, una reflexión sobre lo que nos hemos encontrado, ¿vale? El artículo de investigación. Bueno, pues esto, a ver, aquí muy bien también. Prácticamente todo habéis superado este criterio. Era un artículo de regresión con las técnicas que hemos visto. Alguno ha traído de clasificación, pero luego ha hecho un muy buen análisis. Pues, oye, pues tiene algo de puntuación también, pero era regresión y las mismas técnicas, ¿vale? Sé que alguno ha llegado rápido, venga, aquí hay árboles, pues pon árboles, me lo traigo, lo pongo y ya está. Y era de clasificación. Entonces, artículo de regresión. Esto es bueno, uno que he puesto yo por aquí, ¿no? De uno del estudio, pues, más o menos, con los resultados, el rendimiento, tal. No hacía falta tanto detalle, ¿vale? Sí que, oye, que hablemos de eh, al que ha elegido un buen artículo y ha sido muy escueto en el análisis, ¿vale? Pues sí que tiene algo de penalización, pero vamos, tampoco para suspender la actividad ni mucho menos. Entonces, pues oye, que hablemos de cuál es el objetivo. Pues el objetivo, las técnicas que se han utilizado, la metodología, pues se han utilizado estas técnicas, tal, las métricas que se han tenido en cuenta, los resultados, ¿vale? Alguno me ha puesto en resultados, pues los métodos de Machine Learning como la regresión lineal sirve genial para esto. Oye, pues este ejercicio, esto de aquí, a mí me gusta mucho, porque es la antesala de vuestro TFM, ¿vale? Yo también eh, llevo trabajos de TFM y, y me gusta que mis alumnos pues sigan una estructura coherente, sensata y de calidad para cada uno de los artículos de investigación que están cogiendo. Entonces, este ejercicio que habéis hecho aquí, a un poquito mayor escala, es lo que tendréis que hacer en el TFM. Ir viendo artículos, qué es lo que tienen, qué es lo que me están mostrando, qué técnicas, qué métricas, qué resultados. Y luego lo más importante, cómo ese artículo condiciona, influye, me está inspirando o me está desaconsejando en mi trabajo. ¿Vale? Yo puedo ver un artículo y puedo estar planteando un TFM en el que estoy pensando meter árboles, ¿no? Árboles, y entonces ya a través de la investigación veo que el tema de árboles está súper sobado, que no aporta nada, y como tengo que innovar, tengo que aportar algo ahí, oye, pues mira, voy a probar estos otros modelos. Y eso lo hacemos a partir de ese análisis del estado del arte. Pues esta es la antesala. Este es el paso uno. De hecho, no sé si ya os estarán diciendo para que conforméis, para que vayáis viendo el tema de los TFM, ¿no? Bueno, pues, las temáticas y todo eso.
Pues por eso se sigue dejando esta parte aquí, ¿vale? No había que hacer un gran despliegue, esto quizá, oye, pues es demasiado, ¿no? Pero, oye, pues eso, ¿no? Que se nos quede en una cosa así más o menos, ¿no? Investigación, oye, pues mira tal, 5 o 6 líneas por cada uno de los ítems, una cosa así, ¿no? Que se vea que estamos, oye, pues tal, venga, o simplemente, como he visto algunos, que ha cogido el abstract y lo ha traducido al castellano. Oye, pues no seamos. Y aún así tiene aprobada esta, ¿no? El criterio, la rúbrica. Pero bueno, vamos a intentar ser un poquito más detallosos, ¿no? Porque ya os digo, es una cosa que ya no solo para el TFM, luego en los trabajos. Yo trabajo en un centro de investigación de Granada, al sur de España, para quien no la conozca, y es nuestro día a día, ¿no? La investigación en el estado del arte para esos proyectos, pues tenemos que estar haciendo análisis y viendo cómo está el mercado, cómo está la investigación, qué es innovador, qué no está aportando nada y qué cosas, oye, nos pueden inspirar para poder avanzar nuestro trabajo, ¿vale? Manuel, lo conociste en 2014, Jolín, hace ya 12 años. Pues tienes que volver, porque es bueno, ¿qué voy a decir yo? Es una gran ciudad, ¿no? Que siempre el que viene, hay muchos escritores, hay mucha gente que ha venido y se ha acabado quedando, se ha acabado enamorando de Granada, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de Granada? Pero bueno, yo sé que estáis en sitios súper chulos también, ¿no? Tanto en España como al otro lado, ¿no? Del charco, que estáis conectados desde sitios muy bonitos y seguro que os van a inspirar para que lo demos todo en esta asignatura, ¿vale? Pues, a ver, lo último que quería comentaros vale, el tema de la IA. Con esto ya empieza a ver, hace varios años, cuando yo empecé aquí, ¿no? A colaborar con UNIR, pues no había nada de tal, tal, tal. Ahora sí, ya hay mucha IA, hay mucha. Os agradezco la sinceridad que habéis tenido mucho al mencionar cómo habéis utilizado la IA la IA está ahí y simplemente, oye, pues la podemos, yo la utilizo en mi día a día, ¿no? Pero intento que siempre sea ese complemento más que esa sustitución, porque cuando la utilizamos de sustitución, el aprendizaje es nulo, ¿vale? Entonces, yo por eso os voy a ser muy sincero, ¿vale? Yo no soy un policía, yo trabajo en el área de inteligencia artificial y Big Data. em, no me dedico a examinar, oye, esto parece más generado por IA que lo otro, pero sí lo... Hola, hola, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, ¿verdad? Que me había quedado... Sí, además Sí, sí. estos cascos avisan, pero avisan cuando ya te has quedado sin batería. No dicen aquello de, le queda un tanto... No, 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 avisan cuando ya estás off, ¿vale? Y cantarse el gitano, hombre, ya ves, qué canción más bonita. Pues sí, sí, Granada es bonita. Y la IA, os recomiendo que la utilicéis de forma inteligente, porque luego, claro, llega el que os enfrentéis a un examen o a un día a día real y dependéis demasiado porque realmente la habéis dejado, es malo, ¿no? El dejar, como en tantas cosas en la vida, ¿no? El dejar el 100% del control de algo en alguien o algo que no somos nosotros. Entonces, pues sí, oye, ayudaros, inspiraros y al final, mira, podéis utilizar, podéis, pero siempre que sea vuestra autoría, vuestro sello y sobre todo que lo comprendáis, ¿vale? Porque ese aprendizaje que os estáis llevando. Y ya os digo, yo, penalizaciones por IA, por uso de IA, mm, creo que he puesto en vuestro grupo, he puesto una, pero porque era una cosa ya de, y ahora prueba a resolver de esta forma, y ahora tienes que hacer no sé cuánto, y ahora tal, o sea, todo en tercera persona, todo muy bla, bla, bla. Entonces, pues sí, al final ha tenido algo de penalización, que tampoco ha sido demasiado, pero sí, yo lo recomiendo porque es algo más para vosotros.
Y con la IA cada vez es más difícil discernir si lo ha hecho la IA o lo ha hecho una persona, ¿no? Pero bueno, yo no voy a perder el tiempo en ser el policía de tirarme media hora corrigiendo con lupa una actividad, más que nada porque no dispongo de ese tiempo y porque no es mi objetivo. Mi objetivo es que aprendáis lo máximo y eso es lo que lo voy a dar todo porque sea así. Y ahí no está el ser el poli de la IA. Así que ya está. Yo os recomiendo que lo utilicéis con cabeza, ya no solo para esto, sino para todo, ¿no? Porque cada vez se hacen más cosas, cada vez salen más herramientas que utilizar la IA y utilizada de esa forma con cabeza, pues es una súper ayuda y nos agiliza y nos mejora muchas condiciones. Pero siempre que tengamos el control nosotros, ¿vale? Pues, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado. Se nos ha ido 1 hora y 20. Pero bueno, da igual. Esto era 1 hora. Lo tenéis para vosotros. Podéis volver aquí cuantas veces queráis y ya está. Esta noche vais a ver vuestras calificaciones. Os felicito de nuevo porque me ha sorprendido gratamente y veréis Jocelyn también, veréis esa realimentación para todos y ya está. Nos tenéis, sabéis, esas vías que hemos hablado que nos tenéis a vuestra disposición, clases, foros, a través de la tutora, si queréis que comentemos algo de la calificación, yo estoy a vuestra disposición también, sin ningún problema. Y ya está, ya vamos a por la segunda actividad. El profesor José Manuel em, os dirá, en principio, si no se dice nada, es individual la 2, grupal la 3, ¿vale? Individual la 2 y grupal la 3, pero bueno, si se hace al final, oye, yo creo que es una buena decisión porque os vais ya metiendo en ese mundillo de compaginar, de planificar, de repartir, que será mucho más cercano al trabajo que desempeñéis el día de mañana o el que estéis desempeñando en el día de hoy y lo sabéis, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, un abrazo muy grande a todos. Nos veremos yo creo que son 3 semanas, 2 semanas, tenemos 30. Yo creo que sí que será 3 semanas. Nos estaremos viendo. ¿Vale? Cuidaros y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Luego, Chao. Gracias, profe. Hasta luego.